listado de alimentos duraderos sin refrigerar. Hoy os dejo un nuevo video, y, que, os aconsejo de que no perdáis detalle y lo veáis hasta el final, donde os voy a dar una información súper valiosa, que os garantizo que no vais a encontrar en ningún rincón de internet, que trata de un gran listado, con 238 productos de alimentos duraderos sin necesidad de ser refrigerados, que si le sumamos las variedades con un mínimo en algunas categorías, salen 885 variedades, pues, estamos hablando de 1123 productos variados de alimentos que podemos tener, sin necesidad de tener frigorífico, o sea, sería el supermercado de alimentos de larga duración sin nevera. Todo esto podría estar englobado en 10 categorías, y de esa manera parece que solo hay 10 productos de alimentación de larga duración, pero yo me he querido tomar la molestia para ayudaros, y que lo tengáis lo más fácil posible, a la hora de conseguir los alimentos, desglosando las categorías. Esto es un listado de alimentos sin refrigeración, para en casos de emergencia, que puede ser por causas de pandemias, catástrofes naturales o en casos de que todos los convivientes de una familia, se queden sin trabajo y no tengan ingresos, pues por lo menos, te garantizas la comida, o por si suben mucho los precios, o simplemente una manera de ahorrar, comprando grandes cantidades cuando hay buenas ofertas. Yo personalmente, haré reservas mínimo para un año, y si queréis, pues al final del video os diré la lista que yo personalmente escogeré y, que podréis descargar si os interesa. Sin nada más que añadir, pues, comencemos con el video. Para calcular la cantidad de alimentos, debes tener en cuenta y saber que, con 1 kilogramo de arroz, puedes dar de comer para casi 10 personas. Con 1 kilogramo de legumbres tienes para dar de comer a 5 personas. Los productos deshidratados equivalen, 1 kilogramo en seco es igual que entre 8 y 10 kilogramos de producto fresco. Equivalencia de pesos entre azúcar, stevia y sucralosa. 1 cucharadita rasa de azúcar, 5 gramos, es igual que 0,5 gramos de stevia o igual que 1 gramo de sucralosa. 1 cucharada rasa de azúcar, 15 gramos, es igual que 1,6 gramos de stevia o igual que 3,5 gramos de sucralosa. 10 gramos de azúcar, es igual que 1,1 gramos de stevia o igual que 2,2 gramos de sucralosa. 100 gramos de azúcar, es igual que 11,1 gramo de stevia o igual que 22,2 gramos de sucralosa. Los productos deshidratados y otros de los productos aquí mencionados, no tienen fecha de caducidad, lo que tienen es fecha de consumo preferente, que quiere decir que a partir de esa fecha, el producto empieza a perder propiedades y calidad. Deben estar sellados a una temperatura ambiente de 21 grados y en un lugar fresco, oscuro y sin humedad. No os olvidéis de racionar bien los alimentos, pues una vez abierto hay que gastarlo, para no dar lugar a que se vaya a estropear. Conservantes y maneras de conservar. Sal, azúcar, miel, vinagre, salmuera, bebidas alcohólicas, deshidratado, al vacío, limón, aceite de oliva, liofilizado, cocinados y productos al vacío, escabeche, ahumados, escarchados, confitadas, almíbar, cera de abeja. Alimentos frescos que duran entre 3 y 12 meses. Antes de elaborar vuestro listado, tendréis que tener en cuenta una serie de cosas como, que, en el almacenaje de alimentos frescos, deben ser guardados en lugares oscuros y frescos sin humedad, en cajas y en capas con hojas de laurel, a ser posible para mejor conservación y tapados con un saco, tela, paja o trozos de cartón. Las frutas maduras y las hortalizas no deben almacenarse en el mismo lugar. Las frutas producen un gas llamado etileno, el cual ocasiona el amarillamiento de las hortalizas de hoja, produce brotes en la papa y da sabores amargos a la zanahoria. Los bananos hacen madurar rápidamente otras frutas como naranjas, mandarinas y mangos. No se deben almacenar plantas de la familia de las coles, repollo, brócoli y coliflor, con otros frutos, pues les transmiten olores fuertes. Las raíces como el rábano, la cebolla y la zanahoria causan sabores extraños en frutas y en hortalizas como lechugas, coles y apio.
Las remolachas y las zanahorias se pueden guardar sobre arena, cuidando que las raíces no se toquen entre sí. Comencemos con el listado de alimentos frescos. Mayormente en los alimentos con esta duración de conservación, son tubérculos, raíces, bulbos, hortalizas, frutos secos y alguna fruta, menos los huevos, que también están en este listado. Ajos. Arracacha o tubérculo del apio. Boniatos o batatas. Bananero de Etiopía. Calabazas. Camasía. Castaña de agua china. Cebollas. Chiribías. Chufa. Coles, variedades específicas como Brunswick, Latte Flat Dutch y Red Acre. En general, la col morada se almacena mejor que la verde. Coles de Bruselas, pasadas un par de heladas, se cuelgan boca abajo. Colinabos. Frutos secos como almendras, anacardos, avellanas, nueces, cacahuetes, castañas, pistachos, pipas girasol, pipas de calabaza, piñones. Huevos frescos encerados. Hipomea costata. Jicama. Konjac, es harina y gelatina. Kudzu. Es una planta ornamental originaria del sudeste asiático. Es una leguminosa trepadora e invasiva, con unas raíces enormes que, una vez deshidratadas, producen un polvo de almidón muy blanco. Una cucharadita de kudzu equivale a una cucharada de almidón de maíz. Maca. Mandioca. Manzanas, variedades como Pink Lady, Honey Crisp, Fugio Rome Beauty, o de las más ácidas. Envuelve cada manzana en papel de periódico, con paja o con cartón troceado, sin que se toquen entre ellas. Maranta arundinacea. Mauca. Melloco. Navicol. Nabos. Ñame. Oca. Pasas. Patatas. Peras. Puerros. Rabanitos. Rábano blanco. Rábano negro. Remolacha. Remolacha azucarera. Remolacha forrajera. Taro. Topinambo o alcachofas de Jerusalén. Los tubérculos almacenan inulina en lugar de almidón, por eso es recomendable para la gente diabética. Yacón. Yuca o mandioca. Zanahorias, variedades, como Chantenay, Danvers e Imperator. Alimentos que duran entre 8 y 20 meses. Aceite de oliva. Aceite de girasol. Barritas energéticas, mínimo 5 variedades. Bebida isotónica, mínimo 5 variedades. Caldos Tetra Brick, mínimo 5 variedades. Carne cocinada en conserva al vacío, cubiertas en aceite de oliva como chorizos, morcilla, longaniza, salchicha, butifarra, fritos o asados, jamón asado, lomo en orza, cubiertos con aceite de oliva. Carnes de membrillo, mínimo 20 variedades. Carne seca ahumada, mínimo 5 variedades. Champiñones y setas enlatadas, mínimo 10 variedades. Conservas de fruta en su jugo, mínimo 10 variedades. Copos de avena. Fruta confitada, mínimo 15 variedades. Fruta escarchada, mínimo 15 variedades. Leche condensada. Mantecados, mínimo 10 variedades. Mermeladas, mínimo 20 variedades. Mazapán. Pan de higo, mínimo 5 variedades. Queso entero curado. Queso encerado. Queso troceado en aceite. Salazones, cecina, pescado, mínimo 15 variedades. Tocino curado. Tomate frito de lata. Turrones, mínimo 5 variedades. Alimentos que duran entre 2 y 6 años. Como regla general, la mayoría de los alimentos enlatados, por ejemplo, atún enlatado, sopas y verduras, pueden almacenarse de 2 a 5 años, y los alimentos con alto contenido de ácido, jugos enlatados, tomates, encurtidos, pueden almacenarse de 1 año hasta 18 meses, de acuerdo del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Arroz integral.
carne ahumada, carne deshidratada, chocolate puro, café instantáneo, crackers de semillas, cremas de frutos secos como almendras, anacardos, avellanas, cacahuete, castañas, nueces, pipas de girasol, pistachos. Conservas en almíbar, mínimo 10 variedades. Encurtidos, aceitunas, ajos, alcaparras, altramuces, bambú, brotes de soja, cebollas, col, coliflor, huevos, guindillas, mazorquitas, pepinos, pimiento, remolacha, zanahoria. Endulzante de algarroba, que a la vez es un buen sustituto del colacao. Endulzante stevia. Especias, mínimo 50 variedades. Fruta deshidratada, mínimo 50 variedades. Higos secos. Infusiones de hierbas, mínimo 50 variedades. Jamones. Legumbres cocidos en botes, alubias, habas, habichuelas, garbanzos, judías, lentejas. Levadura. Maíz en lata. Pescado, conservas en lata, atún, sardinas, caballa, mejillones, almejas, anchoas, salmón, bonito, calamares. Platos preparados deshidratados, mínimo 30 variedades. Platos preparados enlatados, mínimo 30 variedades. Sopas y cremas, mínimo 20 variedades. Verduras cocidas en botes, como alcachofas, botes de bambú, champiñones, coliflor, espárragos, guisantes, palmito, patatas, pimientos, soja, zanahorias. Alimentos que duran entre 8 y 15 años. Aceites esenciales alimentarios. Mínimo 50 variedades. Café instantáneo. Fruta deshidratada en polvo, mínimo 50 variedades. Frutos secos al vacío, mínimo 10 variedades. Harina de trigo. Hortalizas. Deshidratada. Hortalizas deshidratada en polvo. Huevos cocidos deshidratados, enteros, clara sola, yema sola pura proteína. Huevos cocidos deshidratados en polvo, enteros, clara sola, yema sola pura proteína. Huevos frescos deshidratados, enteros, clara sola, yema sola, pura proteína. Insectos deshidratados, pura proteína. Insectos deshidratados en polvo, pura proteína. Leche en polvo. Mantequilla en polvo. Pasta de trigo integral. Queso en polvo. Quinoa. Zampa. Setas deshidratadas. Mínimo 30 variedades. Setas deshidratadas en polvo, mínimo 30 variedades. Verduras deshidratadas, mínimo 20 variedades. Verduras deshidratadas en polvo, mínimo 20 variedades. Zumo de naranja en polvo, fuente de vitaminas. Zumo de limón en polvo, fuente de vitaminas. Alimentos que duran desde 25 años hasta indefinido. Alcoholes, como aguardiente, alcohol, ginebra, pisco, ron, tequila, vino tinto grandes reservas, whisky. Almidón de maíz, maicena, es un espesante. Alubias. Arroz blanco. Avena semilla. Azúcar blanco y moreno. Bebida isotónica casera, para 1 litro, pones 5 gramos de bicarbonato, 2 cucharadas soperas aproximadamente 36 gramos de azúcar, 1 cucharada sopera de zumo de cítrico en polvo, 1 cucharadita 5 gramos de sal. Bicarbonato de sodio. Calcio. Caramelos. Carne liofilizada. Cebada semilla. Centeno semilla. Copos de avena. Especias liofilizadas, mínimo 50 variedades. Especias liofilizadas en polvo, mínimo 50 variedades. Extracto puro de vainilla. Fruta liofilizada, mínimo 20 variedades. Frutos secos en botes cubiertos de miel. Frutos secos en botes cubiertos de azúcar. Frutos secos en botes cubiertos de sal. Galletas. Garbanzos. Guisantes secos, pura proteína. Habichuelas negras. Harina de maíz. Hortalizas. Liofilizada, mínimo 20 variedades.
Huevos cocidos liofilizados, enteros, clara sola, yema sola pura proteína. Huevos cocidos liofilizados, enteros, clara sola, yema sola, en polvo. Pura proteína. Huevos frescos liofilizados, enteros, clara sola, yema sola pura proteína. Jarabe de maíz. Lentejas. Miel. Pan seco o galleta marinera. Pastas de trigo, mínimo 10 variedades. Pastillas de caldo. Pemmican, que es una masa consistente de carne seca pulverizada, bayas desecadas y grasas polen de abeja. Queso liofilizado. Sal sola o condimentada, mínimo 20 variedades. Salsa de soja. Sémola, para hacer migas. Setas liofilizadas. Mínimo 30 variedades. Setas liofilizadas en polvo, mínimo 30 variedades. Sirope de arce. Trigo semilla. Verduras liofilizadas, mínimo 30 variedades. Verduras liofilizadas en polvo, mínimo 30 variedades. Vinagre de vino o manzana. La mayoría de todos los productos nombrados deberán ser conservados al vacío para poder tener esa larga duración de conservación. Para hacer el vacío en recipientes, la manera más económica que está al alcance de la mayoría de la gente, es con la técnica de metiendo una bolita de algodón con alcohol ardiendo dentro del recipiente, y rápidamente, se le pone el tapón y se cierra fuertemente y se sella con cera. Para la conservación de harinas y otros productos, y evitar que le salgan bichitos y estropeen nuestros alimentos, se cubre con capas de hojas de laurel. Bajo el video os dejaré un enlace de un video, donde una gran mujer, amiga, lo explica perfectamente con todo detalle, y así podáis aprender esta técnica muy fácil de elaborar y de paso, podéis echar un vistazo a su página, que tiene muchas recetas riquísimas y fáciles de hacer. Pues ya sabéis, así que, no tardéis en descargar los archivos con el listado de productos de alimentos sin refrigeración, para que podáis fotocopiarlo y lo tengáis en papel. Como prioritario, ten en cuenta que en cualquier momento nos podamos quedar sin internet o sin electricidad, y entonces no podrás ver esta información. Guarda esta información como oro en paño, tanto en papel y en digital, en un USB, y ayuda compartiéndola con el máximo de gente. No os olvidéis darle a me gusta, que no os cuesta nada, y compártelo, que, a mí, me ayudáis muchísimo para seguir subiendo vídeos para el interés de todos, y para que YouTube los comparta por más sitios. Si quieres, suscríbete para estar informado de todos los vídeos que suba. Muchas gracias, y hasta pronto.